Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Habíamos visto en el capítulo 12, habíamos visto primeramente la actitud de los creyentes en la iglesia. Ahora en el capítulo 13 estamos considerando la actitud en el mundo del creyente, en el mundo del creyente en sociedad. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, la palabra sométase significa sujetar o actuar según la voluntad de otro. Y esta debe ser, dice la palabra, la actitud del creyente. Hemos visto que este sistema, en permisión de Dios, está actuando. Y Dios mismo, el origen de la autoridad del gobierno del hombre, es de Dios. Eso no quiere decir que tenga que sujetarse a Dios o que se sujete a Dios. No, realmente habíamos visto que está en contra, totalmente es contrario al gobierno de Dios. Pero el creyente debe sujetarse, debe someterse a las autoridades. No por ser creyente, el creyente va a estar en contra de la autoridad. No, nosotros no debemos estar en contra jamás de las autoridades, de ninguna índole. En todos lados hay autoridad, en la casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Porque la razón dice: porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aún cuando vemos a Jesús rindió cuenta delante de la autoridad del hombre. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le estaba hablando al heredero de todo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Bueno, así vemos que Pilato actuaba en representación y bajo la influencia de otro que era más culpable que él. Pero note las palabras de Jesús. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y así son las autoridades. Las autoridades, bueno, son elegidas mediante el voto popular. Pero Dios es el que, al final y al cabo, el que designa quién es el que va a gobernar. Dios de arriba es el que pone y quita reyes. El creyente, otra vez, estamos viendo cómo el Espíritu Santo parece que nos hace seguir viendo el mismo tema. No podemos, parece, salir. Pero bueno, dice: hay autoridades, y el Señor fue y estuvo allí delante de Pilato. Las que hay por Dios han sido establecidas. A veces yo soy hijo de Dios y bueno, hacemos todo en contra de la autoridad, y eso no debe ser así. Verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, Bueno, Dios estableció la autoridad. Como Dios ama realmente que el hombre esté sujeto a la autoridad. ¿Con qué propósito Dios puso la autoridad? ¿Por qué Dios puso la autoridad? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, yo voy a gobernar y me van a hacer caso a mí? Bueno, porque el hombre no se sujeta a Dios que no le ve. Entonces tiene que ver una figura que represente la autoridad. Y sin autoridad en el mundo habría una anarquía, cada cual haría lo que quería. Entonces tiene que haber autoridad. Tiene que haber autoridad y Dios, como vamos a ver, junto a la autoridad le dio muchas armas a la autoridad. Dios estableció, ¿qué quiere decir? Fundamentó bien, le dio una firmeza a la autoridad para que la autoridad ejecute al fin y al cabo los designios de Dios. Estamos hablando de la autoridad natural, ¿eh? Sin embargo, aún allí Dios gobierna. Aún allí Dios gobierna. Y habíamos visto que en este tiempo gobernaba Nerón. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, aquí vemos cuál debe ser nuestra actitud. Usted puede ir por la calle con su vehículo y lo para la policía y le pide la documentación y usted le dice, no, yo soy hijo de Dios, soy dueño de todo, el universo me pertenece, pero le van a poner una multa porque usted está faltando a su deber como ciudadano. Usted tiene que tener su registro y demás papeles. Y el creyente tiene que entender esto, tiene que pagar sus impuestos, porque muchos salen por ahí diciendo que el creyente no debe, parece que todo lo que hace el creyente lo hace por fuera de la ley. Parece que está bien. Y bueno, nosotros somos ciudadanos de Argentina. Somos ciudadanos, tenemos un DNI, tenemos partida de nacimiento, una libreta sanitaria. Tenemos muchas cosas que nos identifican como ciudadanos y nuestro deber es verdaderamente someternos a las autoridades, pagar los impuestos, como dijimos, votar y todas esas cosas que muchas veces no nos gusta tanto hacer. Pero la palabra dice que tenemos que hacer, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, al que actúa conforme a la regla, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. La autoridad humana, el gobierno del hombre, está sirviendo a Dios. Y aún es para el bien de los creyentes. Es para nuestro bien. Por eso también necesitamos aprender a orar por las autoridades. Necesitamos orar. Ya sea que nos gusten o no nos guste, Dios le puso ahí. Dios le puso. ¿Cuán difícil habrá sido a los creyentes orar por Nerón? Era un salvaje, una bestia. Era un loco, hermano. Mataba a los cristianos como tomar un vaso de agua. Y la palabra, especialmente el apóstol Pablo, que fue el que vivió en ese tiempo, en 1 de Timoteo capítulo 2, dice en el versículo 1, exhorto ante todos a que se hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? Es una oración con un peso que entra en la presencia de Dios. Ya entra sintiendo la necesidad. Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No debemos tomar por contado la libertad de culto que tenemos. Esta iglesia falsa se levanta para tratar de quitar, de hacer leyes, para tratar de excluir a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica. Por eso el creyente, si quiere realmente meterse en política, quiere hacer una buena política a favor de los creyentes, acá tenemos la forma. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, dice, y oraciones y peticiones. No debemos acudir a ninguna marcha. No debemos prestarnos para que el político después vea ahí a los creyentes detrás de él. Eso no hace el creyente. El creyente tiene la oración, tiene a su Señor como bandera. No tiene ninguna bandera. Por eso dice que ore. Ore, dice. Bueno, se fueron unos, ahora en este tiempo, ahora vienen otros. Nos toca orar por los que vienen. Tenemos que orar, hermanos, por nuestra nación, por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, por Chile, porque dice por los reyes, no dice por el rey, por los reyes, dice. Dos cosas no debemos olvidarnos: orar por los reyes y orar por Israel. Dos cosas. Porque realmente esa es también la garantía de que vamos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando Dios muchas veces se aira con una nación, le da también gobernantes injustos. Pero si hay una congregación que está orando, bueno, Dios tiene misericordia. Y damos gracias a Dios, hermano, porque lo primero que tenemos de mucho valor es la libertad de culto. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque al final el rey, sus ministros son servidores de Dios. Cuando Dios quiso bendecir a Israel, tocó el corazón de Ciro. Ciro estaba ahí en su palacio y un día leyó que hablaba de la Escritura. Y dice, bueno, vamos a devolverle todo. Y siempre vemos a los reyes totalmente con hambre de oro y de cosas así, pero nunca vemos a un rey haciendo lo que hizo Ciro. Le devolvió todos los utensilios de oro, todo lo que era de la casa de Jehová, porque Dios tocó su corazón. Dios puede hacer de muchas maneras. Dios puede tocar. Eso no quiere decir que no puede venir alguno del poder y ayudar a un creyente. Dios puede tocar. Pero otra cosa es que nosotros vayamos y que ya tengamos como una fuente. Eso es otra cosa. Pero, por supuesto, ¿cómo lo vamos a recibir? Porque Dios toca. Dios toca. Dios tiene diferente manera de hacer su obra, porque ellos están para nuestro servicio al final, pero debemos también orar para que así sea. Bueno, porque dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí está hablando como ciudadanos terrenales, cómo nos vamos a manejar. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Bueno, manéjate, que la ley te ampare, bajo el amparo de la ley del hombre. Tenemos que hacer caso, porque no en vano lleva la espada. Y esta espada nos habla de la fuerza que el Estado tiene, la capacidad de hacer uso. Nosotros no podemos ir a agarrar a un ladrón
No podemos hacer justicia entre nosotros. El Estado lleva la espada, porque sería un delito. A veces agarran a un joven y lo matan, o le lo juegan, y eso no es la voluntad de Dios. Por eso Dios puso la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios para que no pase eso, hermanos, para que no haya un desorden, una anarquía generalizada. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien, lo terminamos de leer. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, habíamos visto el creyente, en el capítulo 12 habíamos encontrado en la actitud hacia la iglesia que el creyente no debe vengarse. Pero no te dice aquí, en la actitud hacia el mundo o hacia la sociedad, dice que la justicia del hombre es la que está puesta para, dice, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El hombre allí encuentra justicia. Está la justicia del hombre. Está la justicia del hombre. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia. Nuestra conciencia debe estar libre de toda falta, de todo deber. A veces nuestra conciencia no está realmente tranquila, porque quizás no estamos actuando como buenos ciudadanos. Bueno, esta es la parte del hombre. Pero ahora vamos a ver cómo actuaron los diferentes reyes hacia los hermanos, hacia la iglesia en la antigüedad. Y vamos a ver también, para poder entender un poco más, la actitud de los santos. Primeramente, Mateo capítulo 17, vamos a ver al Señor Jesús. Algunos ejemplos. Vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Y dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Pedro ya respondió, sí, dice. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y Pedro le respondió, de los extranjeros. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Bueno, Capernaum era una ciudad que estaba llena de gentiles. Capernaum era una ciudad gentil, era una ciudad de Israel, pero llena de gentiles. Y fueron a cobrarle al Señor y a Pedro los impuestos. Y dice, Jesús le dijo a Pedro, ¿quiénes son los que tienen que pagar? ¿Los hijos o los extranjeros? Bueno, en ese tiempo pagaban solo los extranjeros. Y él era el rey, el rey de Israel. Él estaba por llevar a cabo una obra que iba a dejar a toda la humanidad en deuda con él. Pero ahí vemos también la manera del Señor, cómo se bajó, esa manera humilde del Señor. Y dice, verso 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirlo la boca hallarás un estalero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. Este talero, bueno, era el precio justo, porque valía 4 dracmas, tenía el valor de 4 dracmas. Y así vemos al Señor pagando los impuestos. Siento que todo era de Él, pero Él fue un hombre. Como hombre debía abstenerse a las leyes de los hombres. ¿Y cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Y realmente debemos tratar de no, dice, ofenderles. No debemos ir ofendiendo a la autoridad. A veces hablamos, yo escucho hablar, y hablamos de las autoridades y así. Y bueno, hermano, el Señor nos va a ayudar. No hablar. No debemos ofenderle, dice el Señor. ¿Y quién sino Él podría haber dicho estos? ¿Cuántas cosas podrían haber salido de la boca de Jesús, no? Bueno, así también, hermano, debemos tomar este buen ejemplo nosotros. Nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. Pero también vamos a ver en Hechos capítulo 4 en el versículo 15. Dice entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Acá vemos a Pedro y a Juan ante el mismo concilio que habían comparecido el Señor. El Señor estaba en ese concilio y lo mandaron ahí después a Caifás, a Pilato y así. Y ahora se encuentran ellos también allí. Pedro no había querido entrar porque se estaba calentando afuera. Y ahí fue cuando le negó. Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Note, aquí vemos ahora al Estado también. Este es el Estado judío. Y como más adelante vamos a ver, Pablo después nos habla del Estado romano. Pero note la respuesta aquí de Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Note qué respuesta. Nosotros, como ciudadanos, debemos sujetarnos a las normas de nuestros países, mientras no vayan en contra de la palabra declarada de Dios. Ahí está el límite. Porque Pedro dice, juzgad, dice, si es justo delante de Dios. Puede ser justo delante de los hombres, estos serán autoridades, pero es justo delante de Dios, y esa debe ser nuestra manera de ver. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bueno, y así vemos cómo también hay una norma más elevada. Hay una norma más elevada, especialmente
Cuando nosotros vamos atendiendo a la palabra, nos vamos realmente sujetando primeramente a Dios. Dice, primeramente debemos obedecer a Dios. Capítulo 5 de los Hechos, verso 29. Capítulo 5, podemos leer verso 28. Aquí le agarraron a Pedro y a Juan. Dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, la misma respuesta. El hombre tiene control sobre el hombre. Dad a César lo que es de César. Pero dentro de la iglesia, el Estado no tiene ningún voto, ningún valor, no puede definir, no puede decir nada, porque la iglesia es espiritual. Nosotros, como hombres naturales, debemos respetar las autoridades, pero sin quebrantar el gobierno de Dios. Cuando la iglesia hizo esto, por supuesto, ¿sabe lo que pasó? Porque Pedro dijo esto. Se levantó persecución. Se levantó persecución, porque el Estado no pudo, de alguna manera, tomar control y dominio de esta secta que ellos llamaban. El Estado domina y da entidad a toda religión. El Estado da entidad, y si usted está con el Estado, bueno, tiene entidad. Y bueno, no vamos a entrar en un terreno que no queremos decir nada que nos diga la palabra, pero sí lo que dice la palabra. Lo que le da entidad al creyente y a la iglesia es la palabra de Dios, no lo que el Estado dice de él. Porque si usted se pone a pensar, el Estado da entidad a todos, de la misma forma a todos. Por eso lo que vale es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. El Estado más bien tiene su dominio en el hombre natural y en el creyente también, porque es terrenal, está en un cuerpo terrenal. Pero también el Estado tiene un límite de acción, que es la iglesia. La iglesia es totalmente y pura y exclusivamente terreno del Señor. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros debemos estar atentos a lo que dice solamente la palabra de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento para poder realmente actuar con sabiduría. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 16. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 16. Hay cosas donde el Estado entra. Habíamos visto, en el año dice que murió el rey Urías. Habíamos visto que Urías fue un rey y él quiso entrar en el sacerdocio. Bueno, ahí vemos al Estado tratando de entrar en el sacerdocio. Dice que quedó leproso. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 16, vemos al apóstol Pablo ahora también siendo juzgado por el Senado romano. Y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Acá vemos al mismo estado, otra vez persiguiendo a los creyentes. Una cosa, hermano, es que se le persiga porque usted realmente infringió la ley de su país. Vamos a ver lo que dice para traer un poco más de luz. En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca. Podemos leer desde el verso 14 para entender un poco más. Desde el verso 13 podemos leer. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero acá vemos algo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Bueno, muchos, les llega la justicia del hombre y sufre. Pero dice, no sea por ladrón, por malhechor, por homicida. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué perseguían a los creyentes? Porque ellos no estaban homologados por Roma. El gran problema de Roma es que ellos no pudieron homologar a la iglesia. Ellos no pudieron instituir a la iglesia. Recién en el año 300, Roma hizo algo muy astuto y dio entidad a la primera iglesia. Fue una institución romana. La iglesia católica perdura hasta hoy y es católica, apostólica, romana. La instituyó. Y todos los cristianos que se reunían fuera del amparo de la ley empezaron a abrazar esa institución. Desde el año 300 nació la Iglesia Católica y desapareció la verdad. Desapareció la verdad hasta la protesta de Lutero en el año 1485, 86, no recuerdo. Pero note qué astuto el enemigo. Nosotros tenemos diferentes maneras de sujetarnos al Estado. Cuando nosotros no tenemos realmente muchas veces la iluminación de la palabra, hacemos muchas cosas. Pero realmente lo que nosotros necesitamos para andar rectamente delante de Dios como iglesia es la orden de Dios. Todo lo demás no va a ser necesario, pero puede traer persecución. Ahora, esto no quiere decir, muchos hablan fanáticamente, muchos están diciendo por allí que el creyente que se organiza no puede ser esposa de Cristo o así. La organización como organización es mala, porque la iglesia no es una organización, es un organismo. Muchos están organizados y se manejan como una organización. El Estado ahí está, presente en todo, avala, y ellos reciben la ayuda y así un montón de cosas. Y bueno, por supuesto, usted es esclavo del que le ayuda. Es el gran problema, hermano. Pero nosotros queremos ver bien por la palabra. Aquí lo que es verdaderamente malo es que actuemos como una organización. La organización es un espíritu que va más allá de papeles. Muchos que atacan la organización
como un hecho totalmente fornicario, son más organizados que los que tienen papeles y tienen menos fe y andan por vista y así. Lo que nosotros necesitamos aprender, bueno, hay papeles, están ahí. Eso no nos da ni nos quita delante de Dios. Lo que a nosotros nos sirve y lo que nosotros somos y lo que va a permanecer por la eternidad es lo que somos como iglesia. Somos un aparato, pero vivo, un organismo. No somos algo que está guiado por los hombres. Y eso vamos a ver bien cuando veamos en 1 Corintios capítulo 5. Porque también el Estado quiere entrar, quiere regular. Y damos gracias, volvemos a decir, aquí hoy nosotros tenemos libertad de culto, aquí y en todos lados. Pero puede llegar un momento donde el Estado se puede levantar. En un momento se levantó el Estado y decía no sé cuántos miembros tenía que tener para poder estar organizado. Era algo imposible. Y hoy, bueno, hoy gracias a Dios, si usted tiene papeles se reúne. Y si usted no tiene papeles se puede reunir igual. Porque realmente la palabra nos dice dónde hay 2 o 3 reunidos. ¿Y cómo hago para organizar 3 personas? ¿Cómo hacemos para...? Es el menor número el organizativo. Y eso Jesús lo hizo a propósito, para que veamos lo que representa y lo que es la iglesia. Y eso también, hermano, nos ayuda a poder depender de Dios. Porque toda organización toma a un hombre y pone un presidente, un vicepresidente, y es la estructura del Estado dentro de la iglesia. Y eso no tiene ningún valor. Bueno, delante de Dios, Cristo es la cabeza. Bueno, verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. El creyente no tiene que ser deudor, más vale tiene que dar. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El apóstol Pablo estaba siendo interrogado por las autoridades y vino uno y le pegó un sopapo, lo que decimos aquí nosotros en Buenos Aires. Y le dijo: Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y le dijo insultas al sumo sacerdote, le dijo al sacerdote de Dios, y Pablo ahí automáticamente dijo: yo no sabía que era sacerdote, dijo. Bueno, al que honra, honra. Si viene una persona que tiene un lugar en el mundo, nosotros debemos darle el lugar. No porque para nosotros digamos, bueno, nosotros somos hijos de Dios, esa persona no es nada para mí. Hermanos, seamos sabios. Dele el lugar que le pertenece al que honra, honra. Porque esa es la sabiduría. No podemos ir al choque, a chocar, porque por supuesto usted va a provocar la persecución. Pues van a decirlo, esto loco mejor lo sacamos. Debemos andar con sabiduría, hermanos. Esto no quiere decir que comprometamos la palabra. No vamos a comprometer el mensaje, pero sí andemos con prudencia, para que el Señor sea glorificado. Para que si viene la lucha sepamos que viene de la mano de Dios. Porque sufrir como malhechor, increpar a una persona que está en autoridad, es un delito. Está mal. Primeramente delante de Dios. Y eso también nosotros tenemos que aprender a hacer como cristianos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Al que honra, honra. Bueno, dice el verso
El verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. No es bueno, a veces nos metemos en cuentas y bueno, y a la noche no podemos dormir. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó, hermano. Me metí en cuenta, mi papá me decía, ¿viste lo que es? No podía dormir de noche, hermano. Y bueno, hermano, Señor después nos da sabiduría. El que siente a veces por su afán de tener, porque el otro tiene, se mete en cuenta y después viene el dolor de cabeza. Y eso no debe ser así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si no hay, damos gracias a Dios y agradecemos al Señor, nos gozamos en su presencia por lo que no tenemos. Y ahí va el creyente andando con el Señor. Solamente nuestra deuda, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nuestra deuda debe ser de amor. De esa deuda no nos vamos a librar. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Hubo uno que dijo que el espíritu de la ley es el amor, y es totalmente diferente al cumplimiento de la ley. El espíritu de la ley es el temor. Pero sí, su cumplimiento es el amor, porque el amor, dice Pablo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo en el que estamos hoy? Bueno, estamos en los últimos tiempos. Así se llama. Señor ya viene. Que el Señor nos ayude, si por ahí estamos durmiendo, a poder despertarnos, que el Espíritu Santo pueda sacudirnos, pueda hacernos ver que el Señor ya viene, para poder estar preparados. No hay otra cosa más. Si el Señor no quiere, sí, bueno, pensamos quizás en seguir estudiando la palabra, hacer muchas cosas, pero con el deseo de estar preparados para ese día. No hay otra cosa. Hermanos, si ese día nosotros no estamos preparados, todo fue en vano. Todo fue en vano. El Señor viene y para eso el Señor nos ha dado este equipo precioso para que podamos estar atentos y preparados para aquel día. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.